La zarzamora nos está regalando sus ricos frutos. La zarzamora, cuyo nombre científico es Rubus ulmifolius, es uno de los llamados frutales del bosque. Primero les voy a contar de qué se trata la zarzamora, en qué se puede utilizar su fruto y luego voy a pasar a mostrarles todo el proceso de fructificación y algunos lindos datos de este hermoso frutal del bosque. Su distribución original abarca casi toda Europa, el norte de África y sur de Asia. Luego fue introducido a casi todos los continentes, así que ahora se la encuentra en casi todo el mundo. Los pájaros la distribuyen cuando comen el fruto y dispersan la semilla abonada, ya que no pueden digerirla en el tracto intestinal. El fruto de la zarzamora es muy rico en antioxidantes y vitamina C. Los frutos de la zarzamora son muy apreciados en la pastelería para la preparación de postres, mermeladas, jaleas, helados, chutneys, vinos y muchas cosas más. De la fermentación del fruto se obtiene alcohol, que da lugar a un licor muy apreciado. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar todo el proceso de fructificación completo, pero antes les pido que se queden en nuestro canal. En nuestro canal tenemos varios videos muy interesantes acerca de la zarzamora, como lo son un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la zarzamora. También tenemos algunas muy lindas y muy ricas recetas, como lo son un chutney, tenemos un aderezo ideal para ensaladas y junto a otros dos frutos tenemos el helado de frutos rojos y un batido de frutos rojos increíble. Bueno, ahora sí, lo prometido, les voy a mostrar el proceso de fructificación completo. Ahí tenemos un fruto ya cuajado. Acá tenemos un fruto que pálidamente ya empezó a tomar color. Acá ya tenemos color en todo el fruto. Luego ese color pálido del principio empieza a tener un tono más fuerte. Acá tenemos un fruto que ya casi está maduro, pero para mí aún le falta todavía para consumirlo. Me gusta que los sépalos, en vez de estar verdes, estén amarronados y ahí los cosecho. Acá tenemos un fruto que ya voy a cosechar porque está bien maduro. Los sépalos ya empezaron a amarronarse, así que este es el momento ideal para cosechar el fruto de la zarzamora. Y lo que más me gusta con este frutal es venir y cosechar y comerlo acá al lado de la planta. Ahí les muestro. Bueno, miren, voy a disfrutar de esta zarzamora que está en el punto justo. Espectacular esto. Ideal, dulce, ácido, espectacular. Bueno, voy a seguir mostrándoles la planta. Ahora está cargada de frutos, por suerte, así que vamos a hacer seguramente alguna receta. Estos frutos lo que tienen que hay que cosecharlos ni bien están maduros porque no se pueden dejar mucho tiempo en la planta, se empiezan a degradar. Todos los procesos en la zarzamora son muy rápidos y la fructificación no se queda atrás. Hace una semana que estoy cosechando todos los días frutos y bueno, hoy tengo varios para cosechar también. Estos que están acá los voy a cosechar ahora, seguramente cosecharé varios y mañana voy a tener que cosechar algunos más. Este seguramente está maduro para mañana y así, todos los días tenemos linda cosecha de zarzamora. Los procesos son tan rápidos en la época de fructificación de la zarzamora que hay que estar controlando estos frutos porque se pasan muy rápido. Y este periodo de fructificación no va a durar más que una semana o a lo sumo dos a partir de ahora. Bueno, pero yo ya estoy disfrutando y juntando para hacer alguna receta y mostrarles. Hay muchos frutos y como le dije hay que controlarlos porque si no se pasan muy rápido. Se caen y se pudren. Espectacular, hay frutos por todos lados. Ahora voy a ponerme a cosechar porque hay muy buena cantidad. Ahora que empieza el calor, estos frutos maduran muy rápido. Les voy a mostrar otra hermosura que hay acá. Otra linda novedad es que tenemos dos hijuelos.
Luego con estos hijuelos seguramente lo que voy a hacer es filmar y mostrarles cómo multiplicar la zarzamora. Un dato muy importante es que la zarzamora, si se la controla, se la puede tener en espacios pequeños como este. Este es un espacio pequeño, está rodeado de frutales, pero ella no molesta. Si se la controla, hay que controlarla. Lo que hago es podarla en invierno. Entonces está siempre del mismo tamaño. Si ven videos de hace varios años, esta tiene 7 años más o menos, la van a ver del mismo tamaño que ahora. Pero lo que hago es controlarla, podarla en invierno, la dejo siempre a la misma altura, luego ella crece y se hace este tamaño. No molesta a los otros frutales. Si uno la deja que crezca de más, esto sería enorme, es muy invasiva. Además los hijuelos llenarían la huerta solamente de zarzamora, pero controlándola se la puede tener en pequeños espacios. Muy importante ese dato. Bueno, antes de despedirme les voy a mostrar porque tengo varios frutos para cosechar. Me voy a poner ahora a hacer eso porque si no algunos de estos frutos hoy se van a pasar y se van a desperdiciar. Un frutal que regala estos frutos que son muy ricos para comer ahí al lado de la planta, pero también para hacer muchos preparados y quedan muy bien. Les recomiendo algunas de las recetas que les voy a dejar al finalizar este video, y si no me las piden no hay problema, yo les paso los links de los videos. Bueno, me despido por ahora con los frutos de la zarzamora, me voy a poner a cosechar. Si les gustó el video pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos, y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.